Hola amigos del Ministerio de Café con Fe. Hoy en nuestras prédicas dominicales estamos predicando sobre el Evangelio de Juan, ese Evangelio tan hermoso de la Biblia. El Evangelio de Juan es un poco diferente a los otros tres evangelios. Hay cosas que coinciden y otras cosas que él toca de una forma única. Y hoy nos va a hablar de dos temas muy importantes y es el tema de cuando Jesús transformó el agua en vino, que es un tema muy importante, y también cuando Jesús sacó a los mercaderes que estaban en el templo. Este capítulo 2 del Evangelio, según la Biblia, del Evangelio de Juan, nos presenta dos escenas poderosas que revelan el corazón y la autoridad de Jesucristo. El primero, como le hablaba, es la transformación del agua en vino en la boda de Caná. Y segundo, la limpieza del templo. A simple vista, si vemos, parecen eventos completamente diferentes, pero ambos revelan una verdad central. Y es que Jesús vino a transformar, a purificar y a restaurar lo que el hombre ha deteriorado. Hoy en esta prédica vamos a ver cómo Jesús se involucra en todas nuestras necesidades. Él sabe hasta lo más pequeño de lo que necesitamos. Y Él tiene poder para transformar lo imposible y volverlo posible. También nos habla que aquí que Él exige pureza en nuestra vida espiritual. Entonces, lo primero es que aquí nos habla que Jesús está presente en lo cotidiano, en el día a día. En los versículos 1 al 2, ahí dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, la Virgen María, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Hay que hacer el contexto, hermanos, que las bodas en los judíos era uno de los eventos más importantes, y a diferencia de nosotros, que es un rato, a los judíos las bodas duran varios días y eran celebraciones llenas de alegría, de la comunidad participada, y había una honra hacia los padres. Y lo primero que vemos es que aquí ahí pasó algo grave. Perdón, clave. Y era que ahí había un invitado especial. Ese invitado era Jesús. Y esto nos enseña algo profundo. Jesús no solo quiere estar en lo espiritual, Él también quiere que usted lo participe en lo cotidiano. Él quiere que tú lo participes en tu hogar, en las cosas del día a día, en tu matrimonio, en tu hogar, en tus celebraciones, en tus decisiones que tomas en la vida. Muchos buscamos a Dios quizás en crisis, pero vemos aquí que Jesús también está en una fiesta. Jesús está en todo y en todo momento, hermanos. Debemos hacerlo partícipe del día a día de nuestra vida. Si invitas a Jesús a tu vida diaria, Él no solo vendrá, también actuará sobre lo que haga falta. Luego aquí nos habla, cuando se acaba el vino, la crisis humana. Y dice que, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y el vino, ¿qué simbolizaba y simboliza? Gozo, alegría, provisión. Era la provisión necesaria para el matrimonio, porque la fiesta se alegraba con vino. Bendición también.
Y cuando el vino se acababa en una boda era una vergüenza pública. Y para el judío era determinante en un matrimonio que hubiese vino, porque si no había vino era como que hemos dicho, se acabó la fiesta y quedaba en deshonra a la familia porque hizo algo, una preparación que no tenía cómo hacerla, cómo costearla, ¿verdad? Pero veamos un poco más profundo. Espiritualmente esto representa momentos en la vida donde se acaba la alegría por alguna razón, se acaba la fuerza, una enfermedad, tal vez se acaba la esperanza, se acaba el amor en el matrimonio, se acaba la fe. Y muchos viven hoy así, hermanos, sirviendo a Dios, pero sin gozo, sin alegría. En un matrimonio, en una familia, pero sin amor. Con recursos, quizás ricos, pero sin paz. Y el vino se acaba cuando confiamos solo en nuestras fuerzas. Pero viene algo interesante, la intercesión. Aquí María, la Virgen María reconoce la necesidad. Veámoslo en los versículos 3 al 5. Yo le invito para que lean este capítulo 2. María, la Virgen María no trata de resolver el problema por sí misma. Ella va al único que lo puede resolver. Ella va a Jesús y le dice, no tienen vino. Ella no le dice qué hacer. Jesús haga esto, no. Ella solo le presenta la necesidad de lo que estaba pasando. Esto nos indica que una oración verdadera no manipula. Dice, Señor, dame esto, le exijo, tráeme, llévame. No, así no es la oración. La oración no debe manipular, no debe exigir, debe confiar. Y luego le dice a los sirvientes, muy importante, dice, haced todo lo que os dijere. Esta es una de las instrucciones más poderosas de la Biblia. La clave, hermanos, de un milagro no es solo pedir, es obedecer la palabra de Dios. Luego nos muestra que Jesús responde en su tiempo. Él le responde de una forma que a veces no logramos entenderla. Él quería decirle que todavía no era el tiempo, pero él lo hace porque Dios se preocupa por todo y por todos nosotros. Le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha venido mi hora. Jesús no está rechazando a su madre María, pero está enseñando un principio. Y es que Dios tiene los tiempos perfectos. A veces oramos y parece que Dios nos responde, pero realmente Él no se ha olvidado de tu petición. Él está preparando algo mayor, algo mejor para ti. Y Él sabe el momento exacto que tú necesitas ese milagro. Luego nos habla de las tinajas, donde lo natural sucede antes del milagro. Dice que había 6 tinajas de piedra para purificación. Y Jesús le dice a ellos, llenad estas tinajas de agua. Aquí es donde opera la fe. Esto parece absurdo. ¿Y qué saco con llenar unas tinajas de agua? ¿Acaso se van a volver vino? Pero ahí es donde opera la obediencia y ahí es donde opera la fe. Nosotros necesitamos creerle a Cristo, no importa que no tenga lógica, porque Cristo no se mueve en la lógica.
Cristo se mueve en lo extraordinario, en lo poderoso. Él se sale de la razón. No necesitaban ellos agua. ¿Para qué hacían agua? ¿Será que les iban agua según pensaban ellos? Ellos necesitaban, era vino. O sea, eso le estaba pidiendo el Señor. No tenía una lógica humana. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios trabaja así. Él te pide fe antes del milagro. Él te pide obediencia antes de ver los resultados. Un milagro comienza cuando obedeces sin entender el porqué. Luego nos muestra el milagro de la transformación. En los versículos 8 al 10 dice que el agua se convierte en vino, y no en cualquier vino. No era un vinito ahí, Moscato Pacino, un vinito ahí todo suavecito. Dice que en el mejor vino. Y esto revela algo glorioso. Jamás Jesús, hermanos, jamás remienda, jamás reemplaza. Él mejora lo que hay. Convierte tu tristeza en gozo. Convierte la escasez en abundancia. Convierte el ordinario en extraordinario. Muchos en la vida piensan que lo mejor ya pasó en su vida. Pero ¿saben qué? En Cristo, hermanos, lo mejor siempre vendrá después. Y luego nos habla del propósito del milagro. En el versículo 11 dice, y en este principio de señales hizo Jesús y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El milagro tenía un propósito claro. No era emborracharlos. No. No era resolver un problema ahí. Era mostrar primero su poder. Es el único capaz de hacer agua y convertirla en vino. Su divinidad era demostrar que era el Hijo de Dios. Demostrar su gloria. ¿Y qué fue el resultado? El resultado fue que los primeros sus discípulos creyeron en él. O sea, fe. Hubo fe. Y me imagino que muchos de los que estaban ahí en esa reunión y se enteraron, creyeron en él. Luego pasamos a otra escena completamente diferente. Nos muestra que Jesús limpia el templo. Eso lo vemos en los versículos 13 al 16. Dice que Jesús entra al templo y encuentra a comerciantes en el templo, a cambistas que cambiaban, porque acuérdense que había ofrendas y diezmos y hacían cambios, cambalaches, como dicen. Es decir, había corrupción espiritual en el templo de Dios. No muy diferente a lo que está pasando hoy, que pasa hoy, que cogen la Biblia como un negocio. Pero hace algo impactante, como nunca vemos en la Biblia. Dice que hace un látigo, voltea las mesas y expulsa a todos. Esto nos muestra una cara de Jesús diferente a la que vemos en todos los evangelios. Hermanos, Jesús es santo, Jesús es amor, pero esa santidad hace que Él sea exigente con nosotros mismos. En el versículo 16 nos habla que el templo estaba contaminado. Dice la palabra de Dios ahí que quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Saben qué pasaba ahí, hermanos? Como sucede en muchas iglesias hoy en día. El templo había perdido su propósito. En lugar de ser un lugar de oración, de predicación, de exhortación, de ministración de la palabra de Dios, de adoración,
solo había un negocio. En vez de la oración, había un interés. En vez de reverencia, solo había corrupción. Y hoy, desafortunadamente, hermanos, puede estar pasando lo mismo en muchas iglesias. Hay iglesias centradas en el dinero, en adquirir más dinero, en una fe superficial, en una religión sin transformación. Pero eso no es lo que Dios quiere con las iglesias. Pero esto nos enseña algo más profundo. Nosotros somos templo de Dios. La Biblia enseña que nosotros somos el templo de Dios. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué hay dentro de este templo? ¿Qué hay dentro de mi templo? ¿Hay fe o hay duda? ¿Hay santidad o hay pecado oculto? ¿Hay oración o hay descuido espiritual? Jesús hoy quiere hacer lo mismo, limpiar tu templo, limpiar mi templo de toda la suciedad que haya en él. Luego dice, el celo por la casa de Dios, el versículo 17 dice, el celo de tu casa me consume. Esto es bien importante, hermanos. Jesús tenía pasión por lo santo. Mucha gente cree que Jesús es permisivo porque él nos amaba y lo ven como el chévere, el de paz, el que todo lo perdona. Dios es amor, Dios perdona todo, Dios nos ama. Hay muchos hoy que no sienten convicción, que se acomodan al pecado, que justifican lo incorrecto. Pero eso no es lo que Dios quiere en nuestra vida. Cuando verdaderamente Cristo gobierna tu vida, mi querido hermano, te incomoda el pecado, te consume, no te deja. Deseas agradar a Dios y tú mismo buscas santidad porque la necesitas día a día. Y ahí posteriormente Jesús habla del verdadero templo. En los versículos 19 al 21. Dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos no comprendían, porque ellos pensaban en el templo físico, ese templo de Jerusalén que era tan bonito y grande. Pero Jesús hablaba de su cuerpo. Aquí está hablando de su muerte y su resurrección. Eso revela que su autoridad era inclusive sobre la muerte del mismo, sobre su identidad divina, y nos hablaba aquí del plan de salvación que él tenía para todos nosotros. Luego nos habla aquí de 2 clases de fe, en los versículos 23 al 25. Habla de la fe superficial contra la fe verdadera. Dice que muchos creyeron en Jesús al ver milagros. Pero Jesús, él no es tonto, él es sabio y él sabe perfectamente lo que hay en nuestro corazón. Ahí nos dice que Jesús no confiaba en ellos. ¿Sabe por qué? Porque su fe era superficial. Porque hay 2 tipos de fe, hermanos. Está la fe basada en los milagros, que es la fe que cree cuando ve el milagro. Esa fe depende de los resultados. Esa es la fe que dice, bueno, me hizo, sí, le creo. No me hizo, no le creo. Condiciona a que Dios le dé algo para creerle. Pero esa no es la fe verdadera. La fe genuina es la fe que cree sin ver.
es la que permanece en la prueba con Cristo Jesús a pesar de la dificultad. Es la que ama a Dios por quien Él es, no por lo que le da. Esa es la fe que nosotros debemos pedir, hermanos. Este capítulo 2 nos enseña 6 cosas importantes en nuestra vida. Primero, invita a Jesús a tu vida diaria. No solo en las crisis, también en lo cotidiano, en el día a día, desde que tú te amaneces a que te acuestes. Pon todo lo que tú hagas en las manos de Dios. Déjalo participar en tu vida. Segundo, lleva tus necesidades a Él. Así como lo hizo la Virgen María, reconoce cuando se acabó el vino, reconoce cuando hay un problema, reconoce la situación que estás pasando. Tercero, obedece aunque no entiendas. El milagro está al otro lado de la obediencia. Cuarto, confía en el tiempo de Dios. Aunque parezca tardar, Él llega en el momento perfecto. Quinto, permite que Jesús limpie tu templo. No te aferres a lo que Dios quiere sacar. Dios quiere a lo mejor purificar tu alma, sacar lo que no te está sirviendo, ese pecado oculto, eso que no te deja recibir la bendición espiritual sobre tu vida. Y sexto, busca una fe genuina, no basada en milagros, no basada en el Dios bombero, el Dios que me va a pagar mis crisis. No basada en milagros, sino en una relación estrecha, personal, cercana a Dios. Esto nos deja un mensaje, este capítulo 2 del Evangelio de Juan. Nos deja una verdad poderosa. Jesús transforma lo vacío y purifica lo contaminado. Donde falta vino, Él trae abundancia. Quizás aquí el vino representa escasez, crisis, problemas. Él trae abundancia. Pero también nos habla que cuando, como en el caso del templo, donde hay desorden, Él trae limpieza. Donde hay religión, Él trae vida y vida eterna. Pero Jesús también te hace un llamado hoy. Él está hablando a tu vida. Tal vez se acabó el vino en tu hogar. Se acabó la paz. Están los problemas, las crisis. Tu fe está débil. Está pasando por el desierto, por un momento difícil en tu vida. Tal vez tu corazón necesita limpieza, sacar algo que te está contaminando. Hoy Dios te está hablando. Hay esperanza. El mismo Jesús que convirtió el agua en vino, el mismo Jesús que limpió el templo, está aquí hoy contigo, hermano. Y Él puede restaurar tu gozo. Él puede sanar tu vida, no solo física, espiritual, emocionalmente. Él quiere limpiar tu corazón en el día de hoy. Él quiere transformar tu historia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Señor Jesús, hoy te invito a mi vida como en las bodas de Caná. Reconozco que muchas veces se ha acabado el vino en mi corazón, pero sé que tú puedes transformar mi escasez en abundancia. Limpia mi templo, quita todo lo que no te agrada, Señor. Haz de mi vida un lugar digno de tu presencia. Enséñame a obedecer, a confiar en tus tiempos y a vivir una fe verdadera.
Hoy recibo tu transformación, el cambio en mi vida, Señor. Que hoy, Señor, sea mi oportunidad de darte la gloria y la honra solo a ti. De entender que te necesito día a día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga.